Asesinó Petro a 3 niños en la década de los 80. Asesinó Petro a 3 niños en la década de los 80. El secuestro y posterior asesinato de los 3 niños fue realizado por un grupo de universitarios militantes del M-19 en el año de 1982, acto que posteriormente dio paso a la desaparición de los mismos y otros que no tenían que ver con el crimen por parte de organismos del Estado. Eje 2. Gustavo Petro fue detenido y enviado a prisión en 1985 por el delito de porte ilegal de armas. Bueno, gente, el guerrillero sale a decir que la hija, la menor de él, que fue atacada, pero en ningún momento se ve ningún video, y el hijo del guerrillero está pidiendo judicializar por haber grabado a la hija del guerrillero. Recordémosle, gente, el grupo terrorista de Gustavo Petro, máximo responsable, asesinó a 3 niños, y esto si nadie se indigna. El guerrillero asesino de niños. O recordémosle, el guerrillero asesino se está robando la alimentación de los niños de La Guajira. Francia Márquez se está robando la alimentación de los niños de La Guajira. ¿Y quién dice algo? Nadie, ni el bienestar familiar criminal, porque los de bienestar familiar son criminales. Hoy se pronunció bienestar familiar en defensa de los hijos del guerrillero asesino, pero bienestar familiar no se pronuncia en pedirle a la corte o a la comisión de acusaciones de procesar al guerrillero Gustavo Petro y a Francia Márquez porque le están robando la alimentación a los niños en La Guajira. No salen estos criminales son los que toca acabar, los que están robando al pueblo. Bienestar familiar durante años ha explotado a los niños, ha explotado al pueblo colombiano, una manada de lagartos que durante años han robado al pueblo y hoy salen en defensa de nada, porque la hija del guerrillero no fue víctima de nada, solo un montaje criminal que el guerrillero, Francia Márquez, Iván Cepeda, Roy Barreras quieren hacer pasar. Hoy no cuentan estos criminales del asesinato de 3 niños por orden del guerrillero Gustavo Petro en el grupo terrorista del M-19. Esto sí debería de indignarle al pueblo colombiano. Esto sí debería de dolerle a la gente, de dolerle a los criminales. Pero Gustavo Petro es el máximo asesino de los niños en Colombia. Hoy sale a indignarse que el pueblo tiene que arrodillársele. No. Donde vean a la familia del guerrillero, saquen a esos criminales. Donde vean a los socios de Gustavo Petro, saquen a esos criminales. No son dignos de estar en Colombia. Que se vayan a vivir a Venezuela y a Cuba. Y recordémosle, gente, los 3 niños que el guerrillero asesino Gustavo Petro asesinó en el M-19. Escuchen este explosivo audio. Asesinó Petro a 3 niños en la década de los 80. Asesinó Petro a 3 niños en la década de los 80. El secuestro y posterior asesinato de los 3 niños fue realizado por un grupo de universitarios militantes del M-19 en el año de 1982, acto que posteriormente dio paso a la desaparición de los mismos y otros que no tenían que ver con el crimen por parte de organismos del Estado. Eje 2. Gustavo Petro fue detenido y enviado a prisión en 1985 por el delito de porte ilegal de armas. Informe de cumplimiento de misión, con el que se notificó la captura del presidente Gustavo Petro cuando era guerrillero del M-19. Exclusivo. Este es el documento que demuestra que Gustavo Petro fue capturado en Zipaquirá en 1985, cuando era guerrillero del M-19. Fue detenido con otras personas y armas en el municipio de Zipaquirá, en el barrio Bolívar 83, fue capturado el hoy presidente Gustavo Petro cuando era guerrillero del M-19. Hace casi 40 años, en medio de un operativo realizado en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca,
fue capturado un grupo de hombres de la entonces guerrilla del M-19 que, en medio de las negociaciones de paz con el entonces presidente Belisario Betancourt, se habían instalado en el barrio Bolívar 83, que para ese momento era una invasión. En esa acción militar fue capturado Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Semana tiene en su poder el documento con el cual fue notificado el cumplimiento de la misión, en medio de la cual fue capturado Petro, junto con otros 8 presuntos miembros del M-19 y abundante material de guerra entre armas, cartuchos, bombas de fabricación casera y municiones. En el operativo participó el coronel R. del Ejército César de la Cruz, quien habló por primera vez de esta acción y aseguró que la justicia penal militar sí lo condenó. Cumplimiento de misión Petrofoto, Semana. El informe, fechado el 25 de octubre de 1985 y firmado por el entonces mayor Francisco Ruiz Florián, explica en detalle cómo se llevó a cabo el operativo, los resultados, cómo se escondían los entonces guerrilleros entre los pobladores y la forma como encaletaban sus armas y a la publicidad alusiva al M-19. Según el informe, el hoy presidente Petro fue capturado en la casa de una señora llamada Ana Sofía Murcia, sobre el mediodía, donde había un túnel en el cual estaba escondido Petro y 2 hombres más llamados Luis Alberto López y Héctor Alirio Borzón. Material de intendencia con el que fue capturado Petro. Así se lee en el documento de 1985, allanamiento a la casa de Ana Sofía Murcia de Garzón efectuado aproximadamente a las 12:30 y de 13 horas, encontrándose en la habitación únicamente una tienda, posteriormente una cocina y un patio, en el cual se encontró una caleta, hueco o túnel donde se escondían los sujetos Gustavo, Francisco Petro Urrego portando el revólver S&W. No. 1.209.331, 38 largo, con su carga completa, más 50 cartuchos en una bolsa. Luis Alberto López Duque, quien portaba el revólver Rubino. 32.354, calibre 38 largo, y de 53 cartuchos del mismo calibre, y el sujeto Héctor Alirio Borzón Cárdenas, portando el revólver 32 largo, S&W no. 116.139, con 53 cartuchos. Asimismo, en la misma caleta, se encontraron 6 bombas de fabricación casera y propaganda subversiva con otros documentos de interés para la inteligencia militar, con una bandera del M-19 y 5 brazaletes. En el mismo barrio, Bolívar 83, fueron capturados otros miembros del M-19. En el informe, incluso se detalla los mecanismos que usaban los entonces guerrilleros para evitar ser encontrados por las autoridades y cómo hacían para camuflar sus armas. Yo capturé a Gustavo Petro, el revelador testimonio del coronel R. César de la Cruz sobre el día en que detuvo al hoy presidente en sus épocas del M-19. Allanamiento efectuado en el barrio Bolívar 83, Manzana L, Casa 6, fueron encontrados los siguientes sujetos: Luis Alfonso Garnica, Luis Alberto Cifuentes, Jorge Enrique Telles Roballo, Hugo Fernando Cuervo y Edgar Antonio Ávila Beltrán, quienes inicialmente dieron muestras de ser sospechosos y estaban pendientes de los movimientos de las tropas en las horas de la mañana, se lee en el documento. Y agrega, en las horas de la tarde, se trasladaban de casa por cuanto las construcciones facilitan este ejercicio y aparentaban unos estar pintando y otros en oficios que no se podían definir, pero en los alrededores de la vivienda se encontraban unos montones de arena en las cuales había escondido el siguiente material. La misión, planteada como exitosa en este reporte, señalaba, se inició el cumplimiento de la misión a las 4 horas, con el desplazamiento desde la Escuela de Infantería hasta los lugares objetivos, cuya misión consistía en la instalación de 2 retenes, con la compañía de Luyer, uno a la altura del Parque Jaime Duque y otro a la altura de la Caro.
y con la compañía Girardot, efectuar allanamientos con base en informaciones recibidas en la sección segunda de la Unidad Táctica sobre la existencia de armas y explosivos en residencias ubicadas en Cajica, Zipaquirá y otras en el barrio Bolívar 83, de acuerdo con los datos contemplados en las boletas de allanamiento suministradas por el Juzgado 5 de Instrucción Militar. La versión del coronel César de la Cruz. En entrevista con Semana, el coronel de la Cruz contó detalles de lo ocurrido por esos años y cómo esa zona era un fortín de la guerrilla, en el que eran casi intocables por órdenes del gobierno de Betancur, que por esos años negociaba con las organizaciones criminales. El M-19 estaba en un proceso de paz, en un cese, por orden del presidente Belisario Betancur. En ese momento, no podíamos ingresar al lugar donde se encontraba esa estructura del M-19 en Zipaquirá. Cuando eso pasa, llegamos allá y a la semana de haber llegado, empezamos a sentir hostigamientos armados. Ese colegio de soldados va, y Yeres lo convertimos en base militar, con trincheras, con costales, dijo en la entrevista. El militar explicó que detrás de esos hostigamientos había un concejal que los dirigía, nada menos que el hoy presidente Gustavo Petro. A través de inteligencia, nos dimos cuenta de que era Petro. Ahí fue cuando él empezó a ser importante desde el punto de vista militar, porque era el comandante de una célula del M-19 que se amparaba en hostigarnos para tratar de que el ejército se fuera por los hostigamientos nocturnos, cosa que no consiguió. Gustavo Petro.